Hola, maestra. Nosotros somos alumnos de quinto F de Bachillerato 4 perteneciente a la Universidad de Colima. Somos Tafari, Melissa, Fátima, Fernanda, Rubí y yo, Perla. Vamos a hablar sobre el sistema cardiovascular. Sistema cardiovascular, conoce tu cuerpo desde adentro. Este es el índice. Se va a hablar sobre la definición, qué es, la función y cómo funciona, los órganos que lo integran, porque sí, para que sea un sistema debe ser un conjunto de órganos. Se tratarán las recomendaciones médicas, lo que es la circulación mayor y menor, las etapas de esta circulación, en qué consisten estos dos tipos de circulación, las diferencias entre ellas, algunos padecimientos y enfermedades cuando este sistema no funciona correctamente. La definición. Ok, el sistema cardiovascular es un conjunto de venas, arterias y capilares que llevan oxígeno a los tejidos de todo el cuerpo gracias al bombeo del corazón. Aquí voy a mostrar una imagen que es como una maqueta más de cerca del corazón. Esta es la función. ¿Cómo funciona? ¿Qué hace? Ok. Distribuye oxígeno, hormonas, nutrientes y otros líquidos, otras sustancias a los tejidos del cuerpo. Ayuda a satisfacer las necesidades de ansiedad y estrés en el cuerpo humano, además de que regula la temperatura de este mismo. Hola, mi nombre es Fer y yo les voy a hablar acerca de las partes del sistema cardiovascular y cómo es que este funciona. Si bien está conformado por vasos sanguíneos, que son venas, que son las encargadas de llevar sangre desoxigenada o con poco oxígeno desde el tejido hacia el corazón. También tenemos las vénulas que recogen la sangre desde los capilares y la llevan a las venas comunes. Estas son de un menor calibre. Tenemos las arterias que se dividen en dos, que son las elásticas de mayor calibre y que van desde el corazón hasta las de mediano calibre, que son las musculares, que se contraen y dilatan para controlar el flujo sanguíneo. Estas se encargan de llevar la sangre oxigenada y con nutrientes desde el corazón hacia los tejidos, y tenemos las arteriolas que regulan el flujo sanguíneo hacia los capilares. También tenemos los capilares, que es donde se da el intercambio de gases entre vénulas que llevan dióxido de carbono y arteriolas que llevan el oxígeno. Aquí tenemos algunas de las venas y arterias más importantes del sistema. Estas distribuyen y hacen posible la circulación de la sangre. ¿Pero qué es la sangre? Bueno, la sangre está compuesta por oxígeno y nutrientes que llevan glóbulos blancos y rojos, plaquetas y plasma, que es por donde se distribuye el dióxido de carbono en su forma líquida. También tenemos válvulas que ayudan a controlar el flujo de sangre. La válvula mitral o bicúspide ayuda a la comunicación de la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. La tricúspide es la que va de la aurícula derecha con el ventrículo derecho. La pulmonar ayuda a la comunicación entre el ventrículo derecho con la circulación pulmonar, y la aórtica comunica al ventrículo izquierdo con la circulación general. Entonces, el corazón está conformado por una aurícula derecha y un ventrículo derecho, un ventrículo izquierdo y una aurícula izquierda, una válvula bicúspide, una válvula aórtica, una válvula pulmonar, una válvula tricúspide, una vena cava inferior, una vena cava superior, una arteria aorta, arterias pulmonares y venas pulmonares. El corazón está formado por 3 capas. La primera capa es el pericardio, que envuelve al corazón, constituido por 2 láminas, la parietal o fibrosa, que es la capa externa y superficial que mantiene fijo al corazón. También tenemos la visceral o serosa, que es la capa en contacto directo con el miocardio del corazón, denominada epicardio. Tenemos el miocardio también, que representa casi la totalidad del peso cardíaco. Este actúa como un músculo involuntario que da fuerza para bombear la sangre. Tenemos el endocardio, que es la capa que tapiza las cavidades internas del corazón. Los latidos del corazón. El corazón recibe mensajes del cuerpo, en específico del tronco encefálico, que le indican cuándo va a bombear más o menos sangre. No vamos a bombear la misma cantidad de sangre cuando estamos dormidos que cuando estamos haciendo algún ejercicio. Los latidos del corazón son controlados entonces por señales eléctricas.
Estas señales eléctricas empiezan desde el nódulo sinusal, que es la pequeña área de tejido en la pared de la aurícula derecha. Se considera el marcapasos natural porque establece la frecuencia cardíaca, que es medida en latidos por minuto. Estos impulsos eléctricos hacen que las aurículas se contraigan primero, se desplacen hacia abajo y así es como llegan al nódulo auriventricular, que actúa como una especie de repetidor. Para que un latido sea completo, consta de dos fases. La primera fase, conocida como sístole, ocurre cuando los ventrículos se contraen y bombean sangre a las arterias aorta y pulmonar, y la diástole, que es cuando las válvulas auriculoventriculares se abren y los ventrículos se relajan y así se prepara para el siguiente latido. La sístole, entonces, es cuando las válvulas auriculoventriculares se cierran, originando el primer latido. Impide que la sangre regrese a las aurículas, mientras tanto, las válvulas aórtica y pulmonar están abiertas. Esta sangre entra a las arterias pulmonares y aorta, y así los ventrículos dejan de contraerse. Cuando se cierran la válvula aórtica y pulmonar para impedir que la sangre retroceda, entonces es cuando se crea el segundo sonido del corazón y ahí empieza la segunda fase, que es la diástole, que ocurre cuando las válvulas auriventriculares se abren y los ventrículos se relajan, lo cual permite que estos se llenen de sangre procedente de las aurículas y así se da el próximo latido cardíaco. Un ejemplo de cómo funciona nuestro sistema cardíaco es como una bomba de agua. Si bien el corazón es la bomba de agua que abastece a la ciudad, para ello requiere fuerza y energía. Los tubos vienen siendo las venas y las arterias por donde llega el agua a las casas. Para esto es necesario que exista fuerza y que los tubos estén en buenas condiciones, dado que de no ser así, si los tubos están tapados o esto provocará que el agua no llegue a las casas o la cantidad será mínima y es ahí donde inician los problemas, que si lo transportamos a nuestro sistema cardiovascular es cuando se empiezan a dar las enfermedades. Primero voy a explicar las recomendaciones médicas más comunes para tener un sistema cardiovascular sano. Primero está el revisar periódicamente tu salud, ya que esta es de las principales maneras en las que podemos prevenir este tipo de enfermedades. Después está el hacer del ejercicio un hábito diario y combinarlo a la par con hábitos saludables de sueño y de alimentación. Y el ejercicio nos va a ayudar a tener una buena salud en general, no solamente nos va a ayudar a mejorar las condiciones en las que se encuentra nuestro sistema cardiovascular. Después está el no fumar ni exponerse al humo de segunda mano, ya que se ha demostrado que entre más las personas fuman y se exponen al humo de los que fuman, pueden tener un riesgo mucho más alto de contraer una enfermedad cardiovascular. Después está el reducir el estrés, ya que el estrés incrementa el contraer y el agraviar las enfermedades cardiovasculares, tanto así que podemos llegar incluso hasta tener un accidente cerebrovascular por una cantidad de estrés excesiva. Después está el mantener una presión arterial saludable, ya que si tenemos una presión arterial alta o conocida como hipertensión, puede traer consigo enfermedades cerebrovasculares, tener muchos efectos negativos dentro de nuestro sistema cardiovascular. Después está el cuidar tu alimentación. El cuidar la alimentación es un aspecto muy importante, ya que lo que consumimos se traduce en información para nuestro cuerpo. Y si esa información que le estamos dando no es de calidad, no está apropiada a nuestras condiciones, vamos a tener un cuerpo que trabaje de manera deficiente y que por consiguiente suframos enfermedades no solamente dentro de nuestro sistema cardiovascular, sino dentro de nuestro cuerpo en general. Por penúltima recomendación está el acudir a un especialista,
ante cualquier sospecha mínima que se tenga a consultas periódicas y demás, es importante acudir con un especialista para que nos oriente y nos informe y nos ayude con algún tratamiento de prevención o ya sea que tengamos alguna enfermedad cardiovascular. Y por último está el controlar el colesterol, ya que el colesterol también influye en contraer alguna enfermedad cardiovascular. Ahora voy a seguir con la siguiente diapositiva, la cual es sobre la circulación mayor y menor. La circulación mayor también se le conoce como circulación general o sistémica. La circulación sistémica es el proceso mediante el cual se moviliza la sangre desde el corazón al cuerpo. Envía sangre oxigenada a las células y permite el retorno de sangre desoxigenada al corazón. Mientras que la circulación menor es el proceso mediante el cual se moviliza sangre del corazón a los pulmones, de ahí su nombre de circulación pulmonar. Y es por ello que se transporta sangre desoxigenada hacia los pulmones para absorber oxígeno y liberar dióxido de carbono. La sangre oxigenada luego es enviada hacia el corazón. Y a continuación les voy a mostrar una imagen de un esquema de la circulación mayor y menor. Mi compañera Rubí después va a explicar mejor cómo es este proceso. Yo me encargaré de explicar las etapas de la circulación mayor y menor. Como ya explicaron mis compañeros, la circulación mayor es el recorrido que hace la sangre desde el corazón hacia el resto del organismo. Pero, como todo proceso, este tiene varias etapas, las cuales inician en el ventrículo izquierdo, donde la sangre oxigenada sale del ventrículo del corazón por vía a la aorta. La arteria aorta es de las más importantes en el cuerpo. Esta se encarga de distribuir esta sangre hacia los tejidos periféricos hasta llegar a los capilares, donde se produce una salida del oxígeno desde los glóbulos rojos. En los capilares es donde se produce un intercambio de gases. En este caso sale sangre desoxigenada y cargada con dióxido de carbono, donde entró sangre oxigenada. Después de pasar por los capilares, la sangre viaja por las vénulas y continúa por venas secundarias y principales hasta llegar a la vena cava, ya sea inferior o superior, dependiendo hacia dónde había ido la sangre en primer lugar, dónde fue el intercambio de gases, si en un órgano arriba del corazón o debajo. Después de pasar por la vena cava, esta desemboca en la aurícula derecha, donde termina este proceso. Ahora, la circulación menor. Ya dijimos también que esta hace referencia al recorrido sanguíneo que va desde el corazón hacia los pulmones y de vuelta al corazón. Como ya sabemos, también este tiene sus etapas, nada más que esta empieza por el ventrículo derecho, de donde se impulsa la sangre por las arterias pulmonares, las cuales se encargan de transportar la sangre hasta los capilares pulmonares, donde ya dijimos se hace un intercambio gaseoso, en este caso eliminando el dióxido de carbono de la sangre venosa y cargándola con oxígeno. Después de pasar por los capilares, estas van a las venas pulmonares, las que devuelven la sangre oxigenada a la aurícula izquierda del corazón. Es decir, después de ese proceso, la sangre oxigenada regresa a la aurícula izquierda del corazón. Un punto también, las funciones de cada circulación. La circulación mayor se encarga de la distribución del oxígeno desde los pulmones hasta las células de los tejidos periféricos a través de los capilares. La captación del dióxido de carbono desde los tejidos periféricos hasta el corazón, la distribución de las hormonas de sus sitios de producción hasta sus sitios de acción y la recolección de los productos de desecho metabólico de las células. Ahora, para la circulación menor son distintas. Estas son la eliminación del dióxido de carbono de la sangre sistémica venosa, que es lo que dijimos anteriormente, la oxigenación de la sangre para su distribución por el cuerpo y el almacenamiento de sangre en los pulmones en situaciones de crisis. Las principales diferencias de la circulación menor con la circulación mayor son tres: el intercambio de gases, el circuito que recorren y el tiempo que dura la sangre en los capilares. El intercambio de gases de la circulación menor es principalmente de dióxido de carbono por oxígeno, mientras que el de circulación mayor es de oxígeno por dióxido de carbono. El circuito que recorre la circulación menor es desde el ventrículo derecho hacia la aurícula izquierda, mientras que la circulación mayor es al revés. Busca hacer el circuito por medio del ventrículo izquierdo
para terminar en la aurícula derecha. El tiempo que dura la sangre en los capilares también es distinto, mientras que en la circulación menor dura de 0.8 segundos, en la circulación mayor dura de 1 a 3 segundos. Los principales padecimientos de una mala circulación vienen siendo tres: el accidente cerebrovascular, aneurisma y varices. El accidente cerebrovascular ocurre cuando no recibimos el suficiente oxígeno o nutrientes en alguna parte de nuestro cerebro, llegando a causar daños permanentes. Los principales síntomas que son dolor de cabeza, visión borrosa, confusión, parálisis en alguna extremidad de nuestro cuerpo, y también llega a causar malestar en general. El aneurisma es cuando una zona débil de una pared de un vaso se hincha, ya que no permite una buena circulación, lo que llega a causar también vista borrosa, caída de párpado, malestar en general, vómito, mareo, confusión y hipersensibilidad a la luz. Las varices es cuando unas venas se hinchan, generalmente en las piernas, pero también puede ocurrir en cualquier otra parte del cuerpo. Los síntomas que llegan a presentar son dolor, sensación de pesadez, cuando duramos mucho tiempo parados o sentados nos empieza a doler, o que la piel de toda esa zona se ponga de un color más pálido del que es. Si bien mi compañera anteriormente mencionó algunos de los padecimientos consecuentes de una mala circulación, a continuación yo voy a hablar sobre los tres primeros o los tres más importantes padecimientos cardíacos que cobran la mayor cantidad de vidas al año en nuestro país. Según el Instituto Nacional de Cardiología, las enfermedades isquémicas del corazón, las anomalías cardíacas congénitas y las valvulopatías reumáticas ocupan los primeros lugares. Las enfermedades isquémicas del corazón son lesiones en los principales vasos sanguíneos del corazón, producidas por bloqueos de las arterias que suministran sangre al corazón. Mientras que las anomalías cardíacas congénitas son malformaciones que están presentes desde el nacimiento. Mientras que las valvulopatías son enfermedades que impiden la apertura o el cierre correcto de una o más válvulas del corazón. Vamos con la siguiente diapositiva. Para finalizar, en nuestro equipo concluimos que el conocer este tema es de suma utilidad tanto a nivel educativo como a nivel personal. A nivel educativo porque conocimos el sistema cardiovascular, conocimos sus partes, su función, también aprendimos en qué consiste la circulación mayor y menor, así como algunos de los padecimientos que atacan a este sistema. Al igual que a nivel personal, aprendimos algunas de las recomendaciones médicas para poder cuidar nuestro sistema cardiovascular y estar sano. Finalmente, estas son las referencias bibliográficas. Pusimos 4 porque son las que nos piden, pusimos las más importantes. Y pues ya, sería todo. Muchísimas gracias por la atención.